Aquí vamos nuevamente para conversar acerca de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, la que según lo que hablábamos la semana pasada, es una ciudad considerada 3 veces santa. Santa para el judaísmo, santa para el cristianismo, santa para el islam, o sea, para los mahometanos, para los musulmanes. También Jerusalén es llamada ciudad de paz. Sin embargo, hay que decir que durante los últimos 6.000 años de la historia de Jerusalén no ha conocido la paz, únicamente el nombre Jerusalén, que es ciudad de paz, ciudad de justicia, no ha conocido ni la paz ni la justicia a través de sus 6.000, más o menos, según la arqueología, unos 6.000 años de historia. Así que la ciudad de Jerusalén, entonces, vamos a platicar de ella, de los 3 períodos. Bienvenidos esta tarde, esta noche de viernes. Ahora es viernes, tenemos una actividad mañana y por eso estamos haciendo nuestra conversación esta noche de viernes. Hemos estado pues muy emocionados. Yo he estado descubriendo cosas. Usted sabe que Jerusalén es una ciudad muy famosa en todo el mundo. De hecho, hay un salmo, me parece que es el Salmo 83, donde habla de que las naciones se levantan en contra de Jerusalén. Y es porque precisamente algo tiene esa ciudad que es muy controversial a nivel mundial. Se ha convertido, según la Biblia, según las profecías, en una piedra muy pesada. Jerusalén es una piedra muy pesada para las naciones. Bueno, vamos a ver, de eso hay mucho que decir, hay mucho que hablar. También hay mucha poesía, mucho idealismo, mucho romanticismo alrededor de esta ciudad, especialmente entre el pueblo evangélico. Pero a nosotros en esta tarde, en esta noche, nos interesa la historia, la geografía, la arqueología de la ciudad, cosas que tal vez no las encontramos en la Biblia, y también hay que decirlo, cosas que tal vez no vamos a escuchar desde el púlpito por parte del predicador. Así que la toponimia de la ciudad, vamos a decirlo, la toponimia se refiere a todo el área geográfica que rodea la ciudad. La ciudad, que no era una ciudad, sino que era una especie de una ciudadela, una fortaleza en el monte de Sión. Desde los días de los jueces, vamos a irnos a los días de Abraham, que es cuando se menciona el amorreo que habitaba en la tierra. El amorreo eran esos pueblos altos, ya lo dijimos la semana pasada, pero los jebuseos eran también parte de los amorreos, pero habían sido aislados y se habían refugiado en el monte de Sión. El monte de Sión se encuentra en lo que ahora es la parte sur de la moderna ciudad de Jerusalén, el monte de Sión, que es la montaña más alta de ese lugar. Pero entonces la toponimia de la ciudad, la toponimia de la región, o sea, la geografía de la región, está comprendida por diferentes montes, como el monte de Sión. Hay una parte que se llama el monte de los olivos, un poquito hacia el noreste, el monte de los olivos. En medio está lo que se le conoce como el monte Moria, donde se supone que es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, según las costumbres amorreas. Por eso para Abraham el que Dios le pidiera a su hijo no fue tan extraño, porque entre los amorreos
existían las costumbres de sacrificar a sus hijos o sacrificar a un ser querido a una de las divinidades. Y como ya lo dijimos en una ocasión, ahí se adoraba a una divinidad de paz que se llamaba Silim o Shilin. Entonces no era de extraño pues que de repente Abraham escuchara la voz de Dios que le dijera: sacrifícame a tu hijo. Era parte de las costumbres de los amorreos. Claro, ya aquí nos estamos metiendo en una controversia teológica y no queremos entrar ahí. Mejor quedémonos así. Entonces, estamos hablando de la toponimia. El Monte de los Olivos, pues, al noreste, y el Monte Moria frente al Monte de los Olivos, dividido por un valle muy grande, un valle muy conocido también de todos, que es el valle que se llama de Esdraelón, el valle de Esdraelón. Y más adelante está el valle de Cedrón, un poquito más hacia el norte, pasando el Monte de los Olivos, está el valle de Cedrón. Si seguimos hacia el oeste, si seguimos hacia el oeste, vamos a encontrar ahí la salida, la calle, la ruta hacia Damasco, o sea, hacia el norte. Al sur está el camino hacia Samaria, hacia el lugar de los samaritanos. Y al este, a la parte este del monte de Sión, noreste, vamos a decir, al norte del monte de Sión, se encontraba lo que se llamaba el Valle de Jimón, que era el lugar donde se botaban los desperdicios desde tiempo inmemorial. Bueno, la cosa es que toda la población amorrea que se encontraba aquí habían hecho que los jebuseos huyeran y buscaran refugio en el monte de Sión porque era lo más alto, y allí los jebuseos se habían hecho fuertes. De hecho, ese lugar se llamaba Jebús, por los jebuseos se habían hecho fuertes, y era una población relativamente pequeña. Ya va a ver usted. Y cuando David, en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, cuando David viene y va a tomar el monte de Sión para, según él, convertirlo en la capital de su reino, recién adquirido reino, porque es de todos conocido que cuando Saúl era rey, en realidad Saúl nunca fue rey sobre las 12 tribus. Siempre se habla de que el reino unido, que fue Saúl, y que después David, después Salomón, pero en realidad Saúl nunca fue rey de las 12 tribus. Saúl era un hombre, un rey así, que gobernaba sobre una o un par de tribus, pero la mayoría de las tribus lo despreciaban a Saúl, y eran muy independientes el resto de las tribus, de verdad. Claro, la Biblia idealiza. Usted lee la Biblia, pero si usted la Biblia de una manera contextual y sin emocionalismos religiosos, sino que la lee así y le da una interpretación literal, usted se va a dar cuenta de que en realidad Saúl nunca fue rey sobre las 12 tribus. Así de que por eso no se dice que hubiera una capital del reino. El tabernáculo estaba en Silo en ese tiempo. Habían ciudades importantes como Mizpa, pero no existía un lugar que se dijera: esta es la capital del reino. No había. Por eso es que David, una vez que es ungido, es reconocido por los ancianos de las otras tribus. Acuérdense que David se quedó en Hebrón, allá al sur, donde antes era Kiriat Arba. Ahí donde él se había hecho fuerte en Hebrón, y ahí estaba. Supuestamente él iba a reinar desde ahí sobre 2 tribus. Pero cuando los ancianos vinieron y lo ungieron y le dijeron: no, tú eres carne de nuestra carne, eres hueso nuestro, tú has peleado las batallas de Jehová todo el tiempo, en los días de Saúl tú nos guiabas, tú nos dabas la victoria. Bueno, le dieron el cuento a David, y David pues ni modo dijo: pues está bien, ¿verdad? Si así es la cosa, está bien, agarrando su espada
y haciendo hoyos en el suelo con su espada, haciendo círculos con su espada así, mirándolos a todos alrededor. Yo me lo imagino como en la película de Richard Gere, que es una de las mejores películas que hay, la mejor caracterización del rey David es por Richard Gere en esa película que se llama así, David. Buenísima, si usted puede conseguirla, véala, se la recomiendo. Es una de las mejores caracterizaciones que hay del rey David por Richard Gere, ese galán de moda de los años 90. Bueno, limonada, hoy tengo limonada. Entonces, pues la toponimia de la ciudad era más o menos así. Y cuando David pues viene, él no trae un gran ejército para pelear con otro gran ejército, no, él trae un puñado de hombres que lo seguían a él. Y entonces, cuando los jebuseos se asomaron y vieron la tropa que David traía, no, hombre, los jebuseos se rieron, se burlaron de él y dicen, no, ni los cojos, ni los cojos y los ciegos te van a impedir la entrada aquí, David, tú no entrarás a este lugar. Jamás tomarás tú esta fortaleza, porque esta fortaleza es inexpugnable. O sea, nadie podía entrar ahí. Entonces, lo que ellos no sabían era que David había descubierto el túnel, los túneles del acueducto, que habían sido construidos a saber por quién. Antes ya existía ese túnel. Más adelante se le atribuyó a Ezequías, que Ezequías amplió esos canales para la distribución del agua. Pero esos túneles ya existían. Así que David dijo, todos los que quieran tomar la fortaleza, suban por el canal. Y así fue como los soldados, vamos a decir soldados, pues la tropa, los seguidores de David, pues, ¿verdad? No era un gran ejército, no, porque la fortaleza de Sion tampoco estaba resguardada por miles o centenares de tropas, no, era una pequeña aldea. Ya va a ver usted, ahorita la voy a demostrar eso. Entonces entraron, tomaron la fortaleza de Sion. David se quedó ahí, según el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, en el año 1004. En el año 1004. Para estas alturas, este lugar de Salem o Jerusalén o Haralsima, como le llamaban, ya tenía unos 2000 o 3000 años de existencia. Ahora vamos a ver. Fíjense, las pruebas cerámicas encontradas allí indican la ocupación de Ofel, el valle de Ofel, que está ahí un poquito al norte del monte de Sión, está el valle de Ofel. Pruebas cerámicas indican la ocupación del valle de Ofel en una fecha tan temprana como entre el siglo 30 y el siglo 28, o sea, de 3000 a 2800, más o menos, que es la edad del cobre, lo que se le llama la edad del cobre. Usted sabe que hubo edad del cobre, del bronce, del hierro. Antes de eso hubo la edad de piedra, el paleolítico y el neolítico. Entonces, los textos de execración de Berlín y Bruselas del siglo XIX, los textos de execración, le voy a explicar lo que es eso, son unos textos que fueron encontrados en Egipto, donde se habla acerca de los lamentos. O sea, son textos que lamentan, son lamentos de los egipcios acerca de situaciones que se dieron con los pueblos vecinos. Entonces, estos se le llama textos de execración, porque lamentan, son lamentaciones acerca de, oh, cómo caíste, ciudad poderosa, oh, cómo fue destruida la fortaleza de los leones, oh, cómo fue abatida el orgullo tebano, o el orgullo de Memphis. Son lamentaciones, execración es lamentación. Entonces, los textos de execración que se encuentran en el Museo de Berlín y también en Bruselas datan del siglo XIX. Estos textos aluden a una ciudad llamada Rosh Lamen o Rosh Ramen. Rosh Lamen o Rosh Ramen.
esta ciudad nunca fue considerada una ciudad populosa. De hecho, la ciudad populosa que existía en esa área de Siria-Palestina, como se le conoció, el área de Levante, era una ciudad que se llamaba Gat. Gat, donde vivían los gigantes, Goliat y todos esos. De hecho, esa es una ciudad filistea que en este tiempo, en la edad del cobre, edad del bronce, estas eran comunidades que eran 4 veces el tamaño de lo que llegó a ser Jerusalén en los días de David. O sea, estamos hablando de que este lugar de Jerusalén pues era como una aldea, como un poblado, como una villa, vamos a decirlo, para que me entienda, para que nos demos a entender. Era como una villa, ¿verdad? Entonces, las cartas de Amarna del siglo XIV se refieren a Urushalem, ciudad de paz, ya lo dijimos la semana pasada. Pero aquí viene el punto que me importa, porque Kathleen Kenyon, que es una arqueóloga, hija de un gran arqueólogo también, esta Kathleen Kenyon, utilizando métodos modernos de arqueología, de hecho ella fue la que descubrió un observatorio en la ciudad de Jericó, un observatorio que data de unos 10.000 años antes de Cristo. Eso es extremadamente ilógico, podría decir el que cree que la historia tiene 6.000 años, ¿verdad? Dice, no, eso no tiene sentido, pero por eso es que la arqueología es la ciencia auxiliar de la historia, y la arqueología investiga y confirma hechos históricos para que salgan de la condición de mitos y se conviertan en historias comprobables a través de un método científico. Así que Kathleen Kenyon pues ha descubierto, según los estudios que ella ha hecho en esa región, esta Jerusalén, hasta donde ella ha descubierto, debió haber sido fundada por pueblos semitas alrededor del siglo XXVI, o sea, 2600. Podríamos decir que más o menos la fecha del diluvio, semitas. Antes del diluvio no existían los semitas, porque acuérdense que los semitas son los descendientes de Sem, el hijo de Noé. Así que sorprendentemente los arqueólogos, como también Israel Finkelstein ha trabajado bajo los auspicios de la Universidad Hebrea de Tel Aviv, y entre los años 1970 y 1980 bajo la dirección de Yigal Shiloh, que era el, vamos a decirlo, el rector de la Universidad Hebrea en ese tiempo. Así que ellos no encuentran señales de una ocupación numerosa antes del siglo X. O sea, estamos hablando antes de David. Era una villa, así apenas, que no pasaba quizás ni de 1.000 habitantes en ese tiempo. 1.000 habitantes es decir, estamos exagerando, ¿verdad? Parece que los jebuseos eran una tribu muy escasa, no tan numerosa. Y los pocos que había, como descubrieron estos arqueólogos, se habían refugiado huyendo de la opresión de los amorreos. Acuérdense que en los días de los jueces, los amorreos no fueron echados de ese lugar. Los amorreos se quedaron ahí, comerciaban con los hijos de Israel, comerciaban con ellos, no fueron derrotados, no fueron vencidos. Así que entonces el amorreo vivía ahí. Desde los tiempos de Abraham se menciona que los amorreos vivían en esa región. Así que los amorreos fueron tomando terreno y fueron haciendo retroceder a los jebuseos hasta la fortaleza, y es ahí donde se han encontrado vestigios de habitación no numerosos antes del año 1000. La arqueología
muestra un dramático crecimiento durante la primera mitad del siglo VIII. Aquí viene algo interesante. La ciudad fue ampliada un 40%, según la arqueología. La ciudad, en más o menos a principios del siglo VIII, o sea, 720, 710, 730, la razón que se da fue la caída del reino del norte en manos de los asirios. Eso fue. Cuando los asirios tomaron Samaria, Salmanasar, Sennacherib, su hijo Esarhadón y más adelante Asurbanipal, todos ellos, los grandes reyes asirios, la gente los que sobrevivieron a la toma de Samaria y la cautividad de las 10 tribus del norte, huyeron hacia Jerusalén. Usted se recuerda que en alguna ocasión hemos mencionado que estos samaritanos, sacerdotes, trajeron hacia Jerusalén los textos que fueron ocultados en algún rincón del templo, y hasta en los días de Josías esos textos fueron encontrados. Entonces aquí la arqueología nos está diciendo que hubo un crecimiento de un 40%, la ciudad se amplió un 40%, porque llegaron a vivir muchos de los que huyeron de Samaria y de Betel, vinieron a vivir a Jerusalén. Así que Jerusalén conoció distintas etapas de dominación extranjera. En el caso de los asirios, entre el 710 y el 630, los babilonios en el 597 al 546. Mire, el templo que Salomón construyó, usted sabe que el rey Saúl se cree que reinó 40 años, aunque no reinó sobre las 12 tribus. Más adelante a David se le atribuyen otros 40 años. A la muerte de David, su hijo Salomón heredó el reino. Entonces, a Salomón se le considera el constructor del templo, aunque en realidad fue Hiram de Tiro quien lo construyó. Hiram y los habitantes de Tiro y de Sidón y todas esas regiones de ahí del Líbano, ellos son los que eran los artistas, ellos eran los artesanos. Fueron contratados para venir a trabajar a Jerusalén y construir el templo que era para el rey Salomón. El templo no era para el pueblo, no nos confundamos. El templo no era para que el pueblo entrara ahí y adorara a Dios. No, definitivamente no. El templo era un edificio no muy grande, donde el rey entraba y los sacerdotes entraban a celebrar. Pero el pueblo no entraba al templo. El pueblo siempre estaba afuera. El pueblo siempre estaba allá afuera, allá en el atrio. Hasta el atrio era que podían llegar. Y de ahí los sacerdotes levitas ofrecían las ofrendas, ofrecían los sacrificios. Y luego el sumo sacerdote solo una vez al año podía entrar al lugar santísimo, el día que se le llamaba de la expiación. Pero entonces el templo fue construido según el primer libro de los Reyes, capítulo 6, verso 1. Dice que el templo se empezó a construir en el año 480 después de la salida de Egipto. ¿Qué año era ese? Aproximadamente el año 965. O sea, habían pasado 480 desde que salieron de Egipto. Entonces es justamente la cronología que nos da la época del reinado de Salomón, 965. Y el templo se construye en 7 años. Usted puede leer el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 1. Y luego los versículos 37 y 38, donde nos está diciendo que el templo se tardaron para construirlo 7 años. Del 965
al 858, 7 años. Así que este templo solamente duró 378 años. Eso fue toda la gloria del templo, toda la vida del templo, todo el tiempo que el gran templo de Salomón duró, fue 378 años. O sea, desde el 858, o pongamos desde el 965 hasta su destrucción completa por Nabucodonosor en el 587. 378 años. Eso fue todo el tiempo que el templo duró ahí. Ya antes de eso, más o menos en el 590, Ezequiel miró que la gloria de Dios se fue del templo. El templo quedó vacío, la gloria de Dios ya no estaba ahí, se fue. Lo dejó en manos de las tropas de Nabucodonosor y llegaron y lo arrasaron. Lo arrasaron completamente. Así que de los periodos de dominación sobre Jerusalén, pues hay un versículo en Isaías, capítulo 22, donde nos menciona todo el capítulo 22 de Isaías, desde el capítulo verso 1 al verso 25. Usted lo puede leer detalladamente y usted ve ahí lo que dice la historia, lo que Isaías está profetizando. Y fíjese que usted se puede, cuando usted lee ese capítulo, usted puede echar a volar su imaginación, porque como usted no ha estado ahí. Entonces, la ciudad de Jerusalén a estas alturas, ya pasaron, digamos, desde el 1004, que fue conquistada por David. La ciudad ha crecido ya. Y ahora la ciudad es como una especie de punta de lanza. Es como así, angosta, y luego va extendiéndose hacia allá. Entre el sur este, donde está el monte de Sión, la ciudad fue creciendo, abarcando el valle de Esdraelón, y luego sube por el camino de Samaria y pasa entre el monte de los Olivos y el monte Moria, y sigue la ciudad hasta lo que se llama el Valle del Cedrón, y luego la ciudad sigue hacia la izquierda, hacia el, ¿cómo se llama?, hacia el oeste, se sigue ampliando, y la ciudad había sido amurallada, y la ciudad tenía, ¿cuántas puertas tenía? Tenía en el lado del monte, en el lado sur, estaba la famosa puerta que se llama la puerta de Sión. Seguía por todo el valle de Esdraelón, y entonces llegaba a la puerta que se llamaba la puerta de oro, de Golden Gate. Y más adelante está la otra puerta que se llamó últimamente la puerta de los leones, de Lions Gate. Y también después ya en los días del Evangelio se le llama la puerta de San Esteban, porque creen que allí fue donde apedrearon a Esteban. Más adelante está la puerta de Herodes, que es allá del tiempo de los Evangelios, la puerta de Damasco, la puerta nueva que daba al valle de Gimón, y la puerta de Jaffa. Así que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puertas. La ciudad había crecido ya bastante. Ahora, todos estos valles, Monte de los Olivos, Monte Moria, el valle este de Esdraelón, el valle del Cedrón, todos esos estaban habitados por toda la gente rica, los príncipes, la gente rica de la ciudad vivía ahí. Entonces usted miraba ahí las vías pintadas de blanco, en medio de aquellos bosques de los cipreses, de los olivos. Era un paisaje, una belleza de paisaje. Pero entonces ahora Isaías les está diciendo que esos valles van a ser invadidos por los ejércitos extranjeros.
Y no, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que no? Si esta es la ciudad de Dios, pues. Si esta es la ciudad santa, ¿de dónde Isaías se saca eso? No, Isaías inventando está. Pero Isaías, usted lee ese capítulo y se imagina usted la ciudad, así como yo se la estoy describiendo, con esos hermosos valles, esas villas espléndidas donde los príncipes vivían, ahora rodeada de ejércitos. Cuando los asirios, encabezados por aquel hombre, ¿cómo se llamaba? El Rabsaces, que llegó a gritarle a los soldados y al pueblo que estaban condenados a beber su orina y a comer sus propias heces, porque Ezequías había derribado los altares de los dioses y que ahora ellos no tenían refugio, no tenían a quién acudir, porque acaso, les dijo el Rabsaces, les decía, ¿acaso no he venido yo para acá en nombre de Dios? ¿Dónde están las ciudades Cuta, Sefarbaín? Y le menciona todas las ciudades. ¿Y dónde están los dioses de ellos? No pudieron hacer nada contra nosotros. ¿Y cómo les hace creer a ustedes Ezequías? Ezequías los ha engañado a ustedes, haciéndoles creer que ustedes van a ser liberados. Todos esos insultos al Rabsaces, o sea, el gran capitán de Sennacherib, el gran general de los ejércitos asirios, 250,000 de soldados, imagina. Échale pluma a eso, si usted cree a la Biblia, pues verdad, más o menos 250,000, porque un ángel mató 185,000. Y las pruebas arqueológicas han encontrado, esto está divertido, hermano. Los arqueólogos han encontrado una inscripción de la época donde dice que el ejército fue invadido por una plaga de ratas y las ratas se comían los lazos de los arcos de los guerreros, los arcos con que tiraban las flechas. Las ratas se comían los arcos, o sea, el lazo de los arcos con que tiraban, y se comían todo lo que era la tela de los vestidos de los soldados. En una noche, una invasión de ratas entró por todo el campamento. Es lo que dicen las crónicas asirias, que usted las puede leer, las puede buscar, las crónicas asirias sobre el asedio a Jerusalén. Claro, la Biblia nos dice a nosotros que un ángel del Señor vino y que mató a 185,000 en una noche. Pero ellos, los asirios, no iban a contar esa parte. Ellos dijeron, no, una invasión de ratas se entró al campamento y se comió los lazos de los arcos, se comió la ropa de los soldados, mordieron a los soldados, causaron una infección tremenda de a saber qué plaga, dijeron ellos, pero las ratas vinieron y hicieron averías en el campamento. Y en ese momento noticias que le llegaron al rey de que Tiraca había invadido, no era cierto, Tiraca no había invadido, pero le llegó la noticia, entonces el rey tuvo que dejar todo, irse, no pasó nada. Los ejércitos de la noche a la mañana desaparecieron de allá, del panorama, del paisaje. Los habitantes de Jerusalén se levantaron al otro día y no había nada. No había nada, porque Dios había dicho que ni siquiera una flecha iba a ser disparada dentro de los muros de Jerusalén. Eso es increíble, pero sí fue, ¿verdad? Así que la ciudadela era como una punta de lanza, pues de sureste a noreste. El monte de Sión en un extremo y el valle de Cedrón al otro extremo. Ahora, en el periodo romántico, en el periodo idealista, en el periodo del ensueño, a Jerusalén también se le conoce como Ariel. Ariel es un hombre que significa el hombre valiente, hombre esforzado. Gran varón también significa corazón de león, o sea, valiente como un león. Pero en Isaías 29, otra vez se menciona
y hacemos alusión a los campamentos de Sennacherib. Léalo, Isaías 29. Ay de Ariel, ay de Ariel. Y lea lo que dice ahí, va a ver usted. E imagínense, pues, echa a volar su imaginación. Haga teatro, así como hago yo, haga teatro, imagínense todo ahí. Una belleza eso, y de repente los ejércitos de Sennacherib vienen. Ahora, en el libro de Jeremías, el profeta, hay varios detalles muy significativos, muy valiosos, muy importantes. Número uno, la promesa de Dios a Jeremías de protegerlo. No temas, porque yo estoy contigo. Antes que nacieras te santifiqué. Desde el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones. Y no temas, porque yo estoy contigo, dice el verso 8. Así que en el capítulo 34 del libro de Jeremías se anuncia la caída de Jerusalén y la muerte del rey y su familia. ¿Cuál rey era este? Sedequías. Sedequías, el que quemó el rollo de Jeremías, el que menospreció a Jeremías, el que lo mandó a meter a la cisterna. Y si no fuera por aquel etíope que vino y liberó a ¿cómo se llama? A Jeremías de la cisterna donde lo habían metido, y él lo liberó. Entonces, Jeremías, en el capítulo 39 tenemos el cumplimiento de esta profecía. Durante 30 meses el rey Nabucodonosor vino el 15 de enero del año 588, y la ciudad fue tomada, saqueada, violada, pisoteada, destruida, aplastada hasta sus cimientos en el 18 de julio del año 586. Exactamente 30 meses duró el asedio. Las tropas babilonias estaban hartos, ya estaban desesperados, ya 30 meses de mantener el sitio a esa ciudad. El sitio, el asedio, la siega, como le llaman a la ciudad. Durante 30 meses de escaramuzas, de idas y venidas. En una de esas, el rey decidió salirse porque no venía ayuda de Egipto ni en ninguna otra parte de Siria, de Damasco. Nadie estaba ayudándole a Jerusalén, porque era el día del juicio contra Jerusalén. Era el día de la caída, el día señalado por los profetas, el inminente día del juicio contra la ciudad. Ese era el día, ¿no? Por eso no había quien ayude. Por eso no había quien extendiera su mano hacia Jerusalén para decirle, heme aquí para ayudarte. No, nadie, ni Egipto, ni Siria, ni nadie de la par, los moabitas, amonitas, nadie, absolutamente nadie, porque Nabucodonosor era el azote de Dios para Israel. El siervo de Dios Nabucodonosor, el siervo de Dios Nabucodonosor estaba allí para castigar a la ciudad rebelde, idólatra, malvada, pecadora, desobediente. Todos lo que a usted se le ocurra decir en contra de Jerusalén, esas fueron las razones por las que el sitio de Jerusalén duró 30 meses. Se comían unos a otros, se comían a los niños, no hallaban nada que hacer. No, eso fue una cosa espantosa. Así que durante 30 meses, al fin la ciudad cayó, fue destruida completamente. Los ejércitos de Nabucodonosor entraron, arrasaron los muros de la ciudad, invadieron completamente, violaron a las mujeres, tomaron a los niños y los estrellaron contra las murallas. Los soldados fueron y arrasaron el templo, lo destruyeron y incendiaron todo. Fue una cosa espantosa, fue una cosa terrible. Eso solamente volvió a suceder en el año 70, de lo que vamos a hablar la otra semana, primero Dios, porque la otra semana vamos a entrar al periodo del cristianismo, o sea, la Jerusalén cristiana. Ahorita estamos en la Jerusalén judía, todo lo que es el judaísmo, la ley, los profetas, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 586.
el 18 de julio del año 586. Entonces este hombre Sedequías fue llevado, él según él se iba a escapar, pero fue capturado por Nabuzaradán, el capitán de la guardia. Lo capturó, lo llevaron a Ribla y le sacaron, vio el asesinato de sus hijos, le mataron a sus hijos. Lo último que él vio fue que le mataron a los hijos y luego le sacaron los ojos a él y lo llevaron en Ribla. Y se lo llevaron cautivo ciego, después de ver la muerte de sus hijos. Ahora, Nabucodonosor había ordenado que cuidaran a Jeremías. Oiga esto que interesante, cumplimiento la promesa que Dios le había dado en el 1:8. Ahora Nabucodonosor ordena cuidado con Jeremías. Jeremías es el hombre de Dios ahí en Jerusalén. Jeremías es el que ha estado profetizando y anunciando todo lo que nosotros ahora hemos hecho. Así que, por favor, le dijo a Nabuzaradán, cuida a Jeremías, que nada le pase, que nada le falte. Entonces fueron llevados en el verso 39, del verso 11 al 14, ahí se habla la confirmación de esta palabra que yo le estoy diciendo, el cuidado de el capitán de la guardia hacia Jeremías por orden de Nabucodonosor el rey. Así que se cree que Jeremías murió en Egipto, no se sabe, no he encontrado yo un registro histórico fidedigno acerca de cómo murió. Se cree que murió en Egipto. Lo último que se sabe es que fueron a Egipto junto con todos los pueblos de la tierra. Ahora, en el caso de Ezequiel, ese es otro mundo. Ezequiel es Ezequiel es el gran dramaturgo de la Biblia. El más grande dramaturgo de la historia, le llamo yo. Así que Ezequiel fue llevado a Babilonia en el 597, o sea, en la segunda deportación, 10 años antes de la caída de Jerusalén. Del capítulo 4 al 24, señala los pecados de la nación y explica de manera gráfica las razones y las formas como Dios va a juzgar a Jerusalén. Más adelante encontramos en la profecía de los 70 años de cautiverio, en Jeremías capítulo 25, versículo 11 al 13. Esta profecía fue dada en el 597. En Isaías 44, versículo 24, en el año 720, está diciendo que va a venir Nabucodonosor, que va a venir Ciro. En el año 720, Isaías está diciendo que va a venir Ciro. Eso es increíble, ya lo vimos eso. Y por último, en el año 522, Daniel 9 está hablando de la profecía de las 70 semanas. Entonces, Jerusalén pues fue asediada, fue destruida. Luego el templo fue medio reconstruido. Quedaba lástima, según los días de Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías. El templo fue reconstruido por orden de Ciro, y más adelante la orden fue ratificada por Darío Staspes, después del 522, sí, del 592. Y más adelante, en los días de Asuero, el Artajerjes, uno de los asueros, en el 400, que reinó entre el 465 y el 427. En el 445 dio la orden, o sea, en el año 20 del reinado de Artajerjes, dio la orden para la restauración de Nehemías, y luego la ciudad fue restaurada, el templo fue reconstruido, y un templito que daba lástima, un templo que daba pena. Los que habían visto el templo anterior ahora lloraban porque recordaban las glorias pasadas, pero nunca más volvió a ser así. Así siguió Jerusalén, pues, viviendo entre el yunque y el martillo de los opresores. Después de que vino Alejandro, cuando el imperio persa cayó en el 336, la caída del imperio persa, a manos de Alejandro de Macedonia. Jerusalén fue guardada porque el sumo sacerdote, hay una historia que dice que el sumo sacerdote salió a recibir a Alejandro
y le mostró las profecías que hablaban acerca de él. Y como Alejandro era bien supersticioso, ya lo hemos dicho anteriormente, él creyó y dijo, no, cuidado con Jerusalén, me la guardan, me la cuidan, es como la joya de la corona, vamos a decir, ¿verdad? Así que los habitantes de Jerusalén siguieron viviendo tranquilos durante el reinado de Alejandro, pero cuando se dividió el imperio de Alejandro, entonces los seleucos y los ptolomeos peleaban, o sea, Siria, que estaba bajo Seleuco, y Egipto, que estaba bajo Ptolomeo, peleaban, y entonces, ¿quién estaba en medio? Jerusalén, ¿verdad? Así que ellos estaban siempre entre el yunque y el martillo. El martillo era el sirio y el yunque era Egipto, y Jerusalén en medio. Así estuvieron durante 150 años, desde el 320 hasta el 180, cuando llegaron los descendientes de Antíoco, que también vinieron y pelearon contra Seleuco, y la ciudad fue tomada por Antíoco Epífanes IV, y él fue el que mandó a poner la estatua de Júpiter dentro del templo, y profanó el templo derramando sangre de cerdo en el propiciatorio, en el lugar santísimo. Obligó a los israelitas a comer carne de cerdo. Ahí fue donde se hizo la rebelión famosa de los macabeos, los hijos de Jonatán, y los hermanos que se llamaron los macabeos. Usted lo puede encontrar eso en los escritos que se llaman así. Primer libro de los macabeos, segundo libro de los macabeos. Buenísimo, historia excelente. Este templo fue purificado en el año 165. En diciembre del 165. Esa es la razón por la que el pueblo de Israel, el judaísmo moderno, celebra lo que se le llamaba el Hanukkah. Hanukkah. Si usted ha escuchado el Hanukkah, que es como la Navidad cristiana, pero ellos lo celebran desde el 12, siempre es variable la fecha, pero ellos celebran 8 días. Por eso el Hanukkah es ese candelero que tiene 8 velas, 8 brazos, o 9, creo. No recuerdo si son 8 o son 9. Si usted sabe mejor, ahí comente, diga, Eduardo son 8, Eduardo son 9, no estoy muy seguro, pero es el número de los días que ellos celebran el retorno, o sea, la purificación del templo en los días de los macabeos, que fue en diciembre del 165. Estuvieron medio tranquilos hasta que vino Pompeyo en el año 68, quizá vino Pompeyo Magno, Cneo Pompeyo Magno, el gran general romano que tomó Jerusalén nuevamente y ahora la puso a disposición de los romanos, la República Romana, porque no era el imperio, era la República Romana. De eso vamos a hablar la otra semana. El entorno de la ciudad en los días del nacimiento del más grande hombre que ha habido sobre la tierra, cuyo nombre es Jesús de Nazaret, que más adelante se convirtió en el Salvador de todos los hombres. De eso vamos a hablar la otra semana, si el Señor nos permite. Esto está emocionante. Esto es todo lo que le puedo decir del judaísmo, de la Jerusalén judía. Luego vamos a hablar de la Jerusalén cristiana y por último vamos a hablar de la Jerusalén musulmana hasta nuestros días. Bendiciones para todos. Este es Eduardo Quijano. Esta ha sido nuestra conversación de hoy para usted, la segunda parte de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa, 3 veces santa. Santa para el judaísmo, santa para el cristianismo, santa para los mahometanos, para el islam. Y algún día, en el idealismo bíblico, en el idealismo profético, se habla de una nueva Jerusalén. No vamos a hablar de eso. De la nueva Jerusalén no vamos a hablar porque la Biblia habla muy poco y todo lo que se dice son conjeturas. Así que bendiciones para todos. Feliz noche, salud, que te vaya bien. Un saludo desde acá de Gatesburg. Y feliz noche para todos. Bendiciones, adiós. Cuídense mucho.
Nuestra oración, nuestro ruego a Dios es que Dios le bendiga, Dios le guarde, que Dios abra su entendimiento y sobre todo que Dios despierte en usted el deseo de leer la Biblia, de estudiar, de escudriñar. Fíjense que el Señor Jesucristo no dijo lean la Biblia, Él dijo escudriñen. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Así que escudriñe, o sea, estudie. Le invito a que estudie. Felicidades, pues, buenas noches, adiós.